Te voy a dar unos trucos que seguro que tú no conoces. Elección de materiales. Técnica básica del graffiti. Y cómo desarrollar tu estilo. Los sprays. ¿Qué marca comprar? Si compramos una marca más barata, normalmente son más malas, lo que hace que duren menos nuestros grafitis. Para hacer bombi vienen bien, pero para que duren más años utiliza una buena calidad y marca. Sketchbook o libro de colorear. Practica bocetos en cualquier lugar y puedes tener alguno para que otros grafiteros intercambien sus diseños. ¿Qué caps debería utilizar para empezar? Yo llevaría caps nuevas y una Astro para desatascar. Estas tres boquillas, empezando por la 94, la Pro Caps y esta es la Skinny Cream. Son bastante finas y la más limpia que más me gusta es esta. Esta un poquito más ancha y esta más fina. ¿Cómo podemos averiguar que son finas? Mirando aquí abajo, que si vemos tiene una línea finita. A diferencia de una Astro, tiene el hueco mucho más ancho. Aquí tenemos la Astro Fast Cap y esta es la Super Astro Fast Cap. Y ambas son muy anchas y son muy buenas para hacer trazos rellenos. Mi preferida que la transversal, haciendo trazos en línea y como veis se puede manejar fino y ancho. Yo con ella logro trazos muy finos y a la misma vez hago relleno súper rápido y para hacer unos degradados perfectos. La ropa que sea cómoda y que se pueda manchar siempre que queráis, por si hacéis bombing o si es negra para que no sea tan visible, pasar un poquito desapercibido. Los marcadores o rotuladores. Pues mira, tenemos los famosos Posca que son opacos y valen muy bien para pintar en cristales, ya que son opacos, y también para hacer algunos detalles en nuestros grafitis. Luego están los famosos Squirts, que son también conocidos como chorreadores y son para hacer más tag, para ir de bombing y la verdad que quedan súper reales. Máscara. Yo tengo esta máscara 3M que me protege de los gases y de las partículas de spray. Casi nadie usa las máscaras. Yo recomiendo pintando en exterior o en interior, ya que no podemos coger una intoxicación. Crema, aparte de protegernos del sol, nos protege de los químicos, así que cuando estamos pintando es mucho más fácil de quitarnos la pintura con agua con jabón. El agua es fundamental para mantenernos hidratados cuando estamos pintando en algunos sitios bajo el sol. Guantes. ¿Y por qué? Porque evitamos el spray directo y no vamos manchando todo lo que vamos tocando. Así que cuando terminamos de pintar con spray, no lo quitamos. Un imán. Importante para que usemos el imán. Si no sabéis este truco, lo voy a compartir con ustedes. El imán lo que hace es silenciar el bote spray. Se le pone en la parte de abajo y no suena. Vemos cómo suena. Ahora que le hemos puesto el imán en la parte de abajo, no suena. Así que podemos pintar sin que nadie nos escuche. Técnicas básicas del graffiti. Entender, por ejemplo, el alfabeto. Todas las letras de un abecedario tienen que tener el mismo estilo, tamaño, proporciones. Caso contrario, lo que hagas con un conocimiento. Si tú quieres hacerlas con otro tamaño, puedes hacerlo, pero siempre con conocimiento. Práctica y bocetos. La práctica hace al maestro. En mi experiencia suelo hacer un boceto o un diseño al día y echando una media de 4 a 8 horas. 24 años pintando graffiti. Estudiar estilos. Si te gusta un estilo de graffiti, busca a los mejores de ese estilo para ver qué hacen diferente del resto. Cuál es su recorrido, qué materiales usan. Y saca tu propio estilo, aunque esté inspirado en él. Yo ya tengo mi propio estilo y es el Will Pastel Organic, Experimentar los colores. Es muy importante combinar bien los colores si quiere que llame la atención. O sea, diferente a los demás, puede ser en blanco y negro o puede ser a color. En el graffiti se usan colores saturados para llamar la atención y que haya mucho contraste. Aprende sobre proporciones. La clave para que sea legible. Sacar tu estilo. Hazla siempre simétrica, manteniendo el mismo tamaño. Luego, cuando hagas tus piezas, puedes hacerla subiendo un poquito, bajándola y haciéndose un poquito más libre, pero manteniendo siempre la referencia.
Usar el espacio de manera efectiva. Seguramente te ha pasado algunas veces de que tu pieza se va o muy apretada o te deja mucho espacio por ambos laterales. Para que no se quede disperso, podemos marcar la primera letra en medio y luego la siguiente la de los lados. Y luego, para terminar, la de ambos lados. Así siempre tendremos las letras bien centradas. Practica diferentes estilos de 3D y con sombras. Por ejemplo, puede ponerlo hacia abajo recto, hacia abajo a la izquierda, como en este que le he diseñado los 3D. Siempre manteniendo el mismo grosor y el mismo ángulo. También podemos hacerlo con un punto de fuga. O podemos hacerle una sombra, que es duplicar nuestra pieza hacia un lateral. Luego están las sombras proyectadas propias o las sombras proyectadas sobre otro objeto, que eso lo enseño en otro vídeo. Flechas y detalle. Normalmente lo suelo poner en las terminaciones en ambos lados o en los espacios que hay más huecos, como aquí. También podéis ver aquí que va terminando la Y y se va terminando con flechas, algunos detalles y tal. Aquí veis varios ejemplos. Este otro tipo de flechas que son más rectas, pero lo mismo, y los detalles, las terminaciones de las letras. Desarrollar tu propio estilo. Lo primero que recomiendo es hacer las letras básicas. Practicar las proporciones, sombras, 3D, trazos y cuando vayas dominando, añadiendo algunos detalles y modificando tus letras. Puedes girar tus letras que seguro que te ayudan a sacar unas letras nuevas. Si te ha gustado el tutorial, suscríbete y dale a me gusta. También tiene el libro de abecedarios que se llama Graffiti Alphabet, el libro 1 Graffiti que es para aprender de nivel básico y el libro Book de Colorear donde tiene diferentes estilos de letras. Puedes encontrar los libros en Amazon. También puedes encontrarlos en el enlace de la descripción. Y también puedes encontrarlo en los comentarios. Muchas gracias.